El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23. Saludos cordiales, abrazos para todos. Muy interesante, muy buena la visualización que tenemos ahora mismo de nuestra audiencia a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Estamos en televisión en Santo Domingo de los Áchiras por Majestad TV y el canal 3 del sistema TVNet. Estamos con nuestra señal abierta de Majestad Radio en Pichincha, Esmeraldas y Manabí, y estamos en la internet por www.radiomajestad.com. Mucho para hablar el día de hoy. Agradezco la gentileza, la compañía, los mensajes, la sintonía para el inicio de esta semana. 7 semanas consecutivas. Esta es la 7ª semana consecutiva de aislamiento domiciliario. Vamos a cumplir 47 días el próximo domingo. 47 días consecutivos de aislamiento social. Y para el día 48, el lunes 4 de mayo de hoy, en una semana, se deberán aplicar una serie de decisiones por parte de las autoridades locales en este caso. Evidentemente eso ha quedado claro en el curso de estas últimas horas. Finalmente no será una decisión directa, exclusiva del gobierno ecuatoriano, sino que en este caso se ha trasladado a los gobiernos locales la responsabilidad de tomar decisiones. Y esto es muy importante que tenga conocimiento nuestro público, porque se siguen manejando, evidentemente, criterios por parte de los ciudadanos en el sentido de pensar que el 4 de mayo ya todos vamos a retornar a la normalidad. Yo creo que esto se debe a lo errático del mensaje inicial generado por parte de las autoridades. El primer mensaje tenía que haber sido el mensaje que finalmente ayer se generó. Un mensaje más completo, más claro, con definiciones sobre lo que se quiere hacer. Pero hubo 3 mensajes iniciales de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y uno del presidente Lenín Moreno, que no terminaron por clarificar la información respecto a qué va a pasar con los ciudadanos de aquí en una semana, el próximo lunes 4 de mayo. Creo que hasta antes de las 7 de la noche de ayer, los mensajes eran totalmente confusos, tanto así que quien les habla grabó un mensaje que luego lo pasamos en nuestra cuenta Twitter, @primeraplanaEQ, con nuestro criterio e incluso con una pregunta: ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde va a parar el país? Si efectivamente no hay claridad en los mensajes. Bueno, ayer creo que ya hubo claridad en el sentido de que, por un lado, el gobierno decide trasladar a las municipalidades la toma de decisiones respecto de la propia situación, de la situación específica de cada una de las jurisdicciones cantonales. Y no va a ser el 4 de mayo, va a ser imposible que el 4 de mayo se normalice la situación en los 221 cantones de la República. Basta con ver, por ejemplo, la última infografía que nos presentó el Comité de Operaciones de Emergencia el viernes. El fin de semana no hubo cifras, ni sábado ni domingo. El viernes se presentó exclusivamente el mapa que da cuenta sobre el comportamiento en cada una de las provincias del país. Se presentó un mapa incompleto, no se incluyó, por ejemplo, la situación en los cantones. Y uno revisando el mapa se encuentra evidentemente con que prácticamente todo el país se encuentra en color rojo, un rojo más intenso para provincias como Guayas, Manabí, Pichincha, El Oro, Los Ríos y Azuay, un rojo menos intenso para el resto de provincias del país y un rojo muchísimo más bajito para el caso de las provincias amazónicas, de 5 de las 6 provincias de la región amazónica. Y allí incluyo también a la provincia de Galápagos. No hay las condiciones, evidentemente, en el Ecuador. No existen las condiciones para un restablecimiento de las actividades el próximo lunes 4 de mayo. Estemos claros en eso. Me parece a mí que, en función de aquello, los primeros mensajes generados por las autoridades del gobierno ecuatoriano fueron totalmente incompletos y por ello erráticos. Los mensajes iniciales, y por eso hemos insistido en este espacio de noticias de manera recurrente, los mensajes iniciales deben ser contundentes, claros, directos, específicos, que no sean sujeto de interpretación
y que fruto de ello no se descontextualice lo que quiso decir la autoridad. ¿Volvemos o no volvemos? Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué es lo que he planteado recurrentemente en este espacio y también en mi cuenta Twitter? Con lo de ayer queda claro que la toma de decisiones será por parte de las municipalidades, pero ojo, allí también hay que hacer una precisión. Los alcaldes lideran los comités de operaciones de emergencia COE, cantonales, porque hay 3 niveles de COE. El COE nacional, que lidera el presidente de la República, el COE provincial, que lidera el gobernador o gobernadora de la provincia por delegación del Ministerio de Gobierno, e incluso el Ministerio de Gobierno puede delegar a otra autoridad que encabece el COE provincial. Pongo el ejemplo de Pichincha. En el caso de Pichincha, el COE provincial se activó cuando la ministra de Gobierno delegó al secretario de Educación Superior, Agustín Albán, que encabece el COE provincial. Recién allí se activó el COE provincial, del cual, por ejemplo, es integrante la prefecta Paola Pavón. En el caso de los COEs cantonales, los alcaldes los lideran, pero se trata de un cuerpo colectivo, se trata de un colectivo, de un grupo de personas, no solamente el alcalde. Por eso es un error establecer que solamente la decisión es de los alcaldes. La decisión es de los COEs cantonales, de los comités de operaciones de emergencia de cada uno de los 221 cantones de la República. El alcalde metropolitano de Quito, en este caso, o cualquier alcalde, para hablar de modo más general, porque evidentemente no nos escuchan solamente en Quito, sino en muchos sectores del país, cada alcalde preside el COE de su cantón, encabeza el COE de su cantón. El secretario del COE cantonal es el director municipal de la Unidad de Gestión de Riesgos. Está integrado además por el gerente director de Agua Potable y Saneamiento Municipal o Metropolitano. Hay un delegado del Ministerio de Salud Pública, hay un director de Obras Públicas Municipal, hay un delegado de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, hay un delegado de la empresa eléctrica. Las empresas eléctricas no pertenecen a las municipalidades, las empresas eléctricas pertenecen al sistema eléctrico que forma parte del Estado central. También el director municipal de la Unidad de Gestión de Riesgos o Desarrollo Humano Social, director administrativo de la municipalidad, jefe político, hay un delegado de la Policía Nacional, el jefe del Cuerpo de Bomberos, director financiero, procurador síndico, directores y gerentes de las entidades municipales o metropolitanas, un delegado del Ministerio de Educación, un delegado de la prefectura de cada provincia, un delegado de Catastro, Planificación Territorial Municipal o Metropolitano y el representante provincial del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Es decir, el Estado central sí tiene sus delegados en el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal. En consecuencia, cuando se va a tomar una decisión, por ejemplo en este caso, está clarísimo que en el caso de Quito, el alcalde metropolitano Jorge Yunda va a pedir al Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal que prolongue la cuarentena hasta el próximo 31 de mayo. Ayer, el alcalde remitió a la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, una misiva de 3 páginas en la que pone toda una argumentación respecto a por qué Quito no puede retomar la normalidad o no puede retomar parcialmente las actividades, ni siquiera parcialmente, menos totalmente, las actividades el próximo lunes 4 de mayo. Y planteó en esa comunicación el alcalde que el aislamiento en la capital se prolongue al menos hasta el 31 de mayo. Se entiende que ese pedido del alcalde metropolitano Jorge Yunda será trasladado o será conocido en las próximas horas por el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal que el propio Jorge Yunda Machado lidera, con la presencia de varias instancias que acabo de señalar. Con la argumentación que debe presentar el alcalde, el COE cantonal tomará una decisión que, insisto, no es una decisión personal del alcalde, es una decisión colectiva que tiene que tener el aval justamente de los integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia. Hay que tener mucho cuidado, mucho ojo con aquello. Se trata, insisto, de una decisión colectiva. Ahora bien, ayer se nos ha presentado a los ecuatorianos el esquema de semáforos
Y cuando uno revisa justamente ese esquema y uno revisa la realidad de cada cantón, va a ser muy complicado, y ahí surgen una serie de dudas que seguramente serán absueltas en el transcurso de esta semana, sobre qué va a pasar si un cantón decide declararse en semáforo verde y el cantón con el que limita, el cantón que está al ladito, decide mantenerse en amarillo o mantenerse en rojo. ¿Qué va a pasar allí, por ejemplo, con las fronteras cantonales, sobre las cuales evidentemente hay una atribución de control por parte de cada una de las municipalidades? Ya lo vamos a ver. ¿Qué dice el semáforo en rojo? Respetar las normas obligatorias a nivel nacional, autorización de actividades comerciales mediante pedidos por vía telefónica o en línea y entrega a domicilio. Se amplía el horario de entrega a domicilio de productos de 7 de la mañana a 10 de la noche, 22 horas. Se autoriza el servicio de taxis entre las 5 de la mañana y las 22 horas conforme a la restricción según número de placa. Se mantiene la suspensión de la jornada laboral excepto en sectores esenciales como ha funcionado hasta ahora. Según el último número de la placa, un día de circulación de automóvil por semana, con la prohibición de los fines de semana, lo que ha funcionado hasta ahora. El toque de queda se mantiene tal cual de 14 horas a 5 de la mañana del día siguiente, y la autorización laboral adicional solo en proyectos pilotos autorizados por el COE nacional, sobre lo cual se está trabajando en el sector de la construcción. A mí me queda claro, con el anuncio del alcalde de este fin de semana, me queda claro que Quito va a seguir en semáforo en rojo después del 4 de mayo. Tengo clarísimo eso. Ayer, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Los Ríos ya se adelantó. E insisto, si bien es cierto, será una decisión de cada cantón, ya el gobernador de Los Ríos dijo que esa provincia, toda la provincia, va a seguir con el semáforo en rojo. ¿Qué pasa si un cantón decide declararse en semáforo amarillo? Respetar las prohibiciones vigentes a nivel nacional. Las instituciones públicas, la máxima autoridad de cada institución regula la actividad laboral, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial con un máximo del 50% de su personal a la vez. Se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. En las empresas privadas, todos los sectores no esenciales deciden el momento de retorno a sus actividades, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial hasta con un 50% de su personal a la vez. Se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. Todas las actividades deben contar con protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas para empleados y clientes. Se autoriza la atención de consulta externa de todas las especialidades médicas. Se reduce el toque de queda. Empezará a las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Se autoriza el transporte urbano e interparroquial. La ocupación por unidad será máximo al 30%, es decir, regresaremos al esquema del solo sentados que estuvo vigente hace años. Se incrementa la circulación vehicular 2 días por semana según el último dígito. Domingo prohibida circulación de vehículos, actividades particulares. Las actividades comerciales en locales podrán funcionar con un aforo máximo del 30% de su capacidad. Si un cantón se declara en amarillo. ¿Qué pasa si un cantón decide, bueno, aquí no pasa nada, y la municipalidad y el COE cantonal deciden declararse en semáforo en verde? Sobre instituciones públicas, la máxima autoridad de cada institución regula la actividad laboral, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial con un máximo del 60% de su personal a la vez, se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones. En la empresa privada, todos los sectores no esenciales deciden el momento de retorno a sus actividades, teletrabajo como prioridad, pueden retomar trabajo presencial hasta con un 60% de su personal a la vez. Se faculta la organización de turnos para evitar aglomeraciones, circulación vehicular según placas pares e impares, toque de queda de 21 horas a 5 de la mañana, como era al inicio, como fue a partir de la noche de aquel 17 de marzo, cuando recién se aplicó el toque de queda. Si hay un semáforo en verde, el toque de queda empezaría a las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Se autoriza la atención de consulta externa de todas las especialidades médicas y las profesiones liberales. Se autoriza el funcionamiento de comercios con aforo máximo del 50% y se autoriza el transporte urbano interparroquial e intercantonal. La ocupación por unidad será del máximo el 50%. Así va a funcionar el esquema de semáforos. Así es como el gobierno nos ha planteado el esquema de semáforos. Ahora bien, volvemos a lo que señalé al inicio y que fue, pues, me parece, el elemento central de los mensajes tanto del presidente Moreno cuanto de la ministra María Paula Romo. Cada comité de operaciones de emergencia cantonal será el encargado de tomar una decisión y esa decisión debe ser adoptada en el curso de esta semana.
Reviso, por ejemplo, la infografía, la última, que nos permitió conocer la situación de cantones. Esto fue el día jueves. El viernes ya nos pasaron infografía sin la situación de los cantones. Y el fin de semana no hubo información sobre las cifras oficiales. Voy a hablar de Pichincha. Voy a empezar por Pichincha justamente. ¿Qué tenemos en Pichincha? E insisto, hablo con base en información de el jueves. El jueves Pichincha tenía 991 casos, 919 en Quito, 39 en Rumiñahui, 25 en Mejía, 2 en Puerto Quito, 3 en Pedro Vicente Maldonado, 2 en Pedro Moncayo, 1 en Cayambe. Esa era la información de Pichincha. Claro, esa información cambió porque para el viernes en Pichincha ya se habían confirmado 1.634 casos, pero no se presentó, digamos, la distribución por cantones. Pero ¿por qué traigo a colación? Lo estoy trayendo solamente como ejemplo, el caso de Pichincha. Lo de Quito, y repito la información del jueves, lo de Quito, 919 casos, de modo alguno se puede comparar con lo de Cayambe, que tiene un caso. Al jueves, un caso. ¿Qué va a resolver Cayambe? ¿Amarillo o verde? Porque está claro que Cayambe bien podría decir, apenas tengo un caso, mi situación no es la misma de la de Quito, voy a ir al semáforo verde o voy a ir al semáforo amarillo. ¿Qué va a resolver allí? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con aquellas personas que tienen vehículos particulares y que quieren trasladarse de Quito a Cayambe o de Cayambe a Quito? Por sus propias actividades, por la naturaleza de su trabajo. Hay gente que trabaja en Cayambe y que reside en Quito y que todos los días transita hasta Cayambe. ¿Qué va a pasar justamente con ello? Digo, planteo dudas desde, digamos, la lógica de lo que podría ocurrir. Pero hago esta comparación porque cada caso es distinto. Me voy a la provincia del Guayas. Y esto le planteaba justamente en las últimas 2 intervenciones que pude participar en las ruedas de prensa virtuales a la ministra de Gobierno y al ministro de Salud. La realidad de Guayaquil. Guayaquil hasta el jueves tenía 7.502. El viernes ya había subido a 15.365 casos. Pero digo, tomo como referencia la información del jueves porque me permite comparar con la situación de los cantones. Al jueves Guayaquil tenía 5.565, San Borondón 424, Daule 377 y Durán 313. Está claro que en esos cantones es imposible pasar a un color distinto que no sea el rojo. Es imposible. Pero reviso, por ejemplo, qué pasa en Marcelino Maridueña. Apenas un caso. Felizmente un caso. En el cantón Simón Bolívar, 3 casos. En Alfredo Vaquerizo Moreno, o sea, en Juján, límite provincial con Los Ríos, 4 casos. En Palestina, 4 casos. En Nobol, 5 casos. La naturaleza de cada cantón es distinta, distinta. Habría que ver cuál es la valoración que tome en cuenta cada uno de los comités de operaciones de emergencia cantonales para justamente migrar a un color distinto. Acá me dicen, Cayambe no va a salir. Miren ustedes, esta es una información que acabamos de recibir. Cayambe no va a salir, veamos qué resuelven. Yo simplemente aplico la lógica de lo que podría ser justamente las razones por las cuales un cantón podría eventualmente cambiar de color. Pero me quedo también con otras dudas. Independientemente de si un cantón tiene 15.000 casos o tiene un caso, independientemente de aquello. Ayer el presidente Moreno nos dijo a los ecuatorianos que los cantones recibirán el color del semáforo con base en los siguientes parámetros. La curva de contagio de cada uno de los 221 cantones del país, la capacidad de cada cantón para hacer pruebas para la detección del COVID-19, la infraestructura de su sistema de salud, es decir, a nivel de hospitales, de dispensarios, cuál es la capacidad de infraestructura en salud que tiene cada cantón. La disminución de la atención de emergencia hospitalaria y también del número de llamadas al 171 que recurrentemente mucha gente dice que no ha funcionado y al 911
que es el número del sistema de emergencias que está habilitado desde hace años, y a la colaboración de los ciudadanos. ¿Cuál es el compromiso de los ciudadanos para cumplir con las restricciones y con las decisiones por parte de las autoridades? Y aquí parto de un tema que me parece a mí fundamental. El gobierno nos dice que cada cantón debe tomar en cuenta la curva de contagios que tiene para tomar una decisión con base en esa información, una decisión sobre qué color del semáforo se va a asignar ese cantón. Yo lanzo esta pregunta pública porque el propio gobierno ha reconocido desde hace varias semanas que las cifras oficiales que nos presentan cada día a las 11 de la mañana no son las cifras reales, porque hay un subregistro y ese subregistro está atado al hecho de que no se tiene la información real porque no ha habido pues la suficiente cantidad de pruebas. Aquí no se ha masificado la toma de las pruebas a los ciudadanos para la detección del coronavirus COVID-19. Hay muchos fallecidos, cuyo deceso se presume pudo haber sido por COVID, pero eso no se ha determinado y va a ser muy difícil que se logre determinar. En las cifras que nos presentaron el viernes, por ejemplo, se nos habló de 576 fallecidos confirmados por COVID. Pero a renglón seguido se pone, adicionalmente se registran 1.060 fallecidos, cuyo deceso probablemente se debió al COVID. Ahí tienen ustedes el subregistro. Y me voy un poco más atrás, porque el jueves no que pasó, sino el de la semana anterior. Primero, el coordinador de la Fuerza de Tarea Conjunta de la provincia del Guayas, Jorge Guatet, y después el presidente Lenín Moreno, reconocieron, y eso ya consta en los registros o en los datos que maneja el registro civil, que en la provincia del Guayas, solo en la provincia del Guayas, en el último tramo de marzo y los primeros 15 días de abril hubo 6.703 fallecidos, cuando el promedio de fallecimientos mensuales en esa jurisdicción era de 2.000. O sea, había 5.700 fallecidos más. Obviamente, no todos los 5.700 fallecidos fueron por COVID, pero ¿cuántos mismos fueron por COVID? No tenemos ese dato, y ese dato ya no lo vamos a tener, no lo vamos a saber, va a ser imposible saberlo. Traigo a colación esto porque ¿cómo se puede establecer la realidad sobre la curva de contagio si no contamos con las cifras reales sobre el número de personas contagiadas con COVID-19? Por eso el día viernes en estos micrófonos, amable audiencia, yo planteé y lo vuelvo a plantear el día de hoy. Cualquier decisión que se tome, mantener el semáforo en rojo, migrar al amarillo o migrar al verde, debe ir acompañada de una decisión que implique la masificación de las pruebas. Que tomen todas las pruebas que sean posibles, que destinen los recursos que tienen las municipalidades. En estado de emergencia se lo puede hacer. Reasignar los recursos para la emergencia. Compren pruebas, masifiquen las pruebas. No las circunscriban solamente a los casos más graves. Porque mientras no se masifiquen las pruebas, no se va a tener una cifra real sobre la situación de contagios en cada cantón. Entonces, yo me pregunto cuál va a ser la valoración para establecer la curva de contagio en cada cantón si hay evidentemente un subregistro. El segundo parámetro que había dicho el presidente Moreno, la capacidad de hacer pruebas para COVID-19. ¿Cuántos cantones de los 221 tienen capacidad de hacer pruebas para COVID? En serio, ¿cuántos? ¿Cuántos? Yo realmente no tengo la menor idea. Pero lo que sí puedo decirles es que la realidad económica de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Ambato, de Manta, de Puerto Viejo, no es la misma realidad, por ejemplo, de cantones pequeñitos, Píllaro en Tungurahua, Zamora, la capital de Zamora Chinchipe, Macas, la capital de Morona Santiago. No es la misma realidad, no es la misma situación. La situación de la municipalidad de Tulcán debe ser mucho mejor desde el punto de vista económico, porque es una municipalidad más grande que la del cantón El Ángel, en la provincia de Carchi. No es lo mismo. ¿Qué van a hacer las municipalidades? Porque lo lógico es tratar de aplicar una especie de mancomunidad para juntos unir presupuestos y adquirir o importar pruebas.
Yo no sé si las municipalidades han optado justamente por una alternativa de esas. Las municipalidades no están en capacidad en este momento, porque además inclusive la propia alcaldesa de Guayaquil dijo ayer que les deben plata. Y entiendo yo que el Estado central le debe plata a los gobiernos locales. La semana anterior conversamos con la alcaldesa de Esmeraldas, Lucía Sosa, y nos decía exactamente lo mismo, les deben plata. La infraestructura de salud. ¿Cuál es la capacidad que tienen los cantones más pequeños, la capacidad hospitalaria que tienen? Podría abastecer esa situación. Si, por ejemplo, me voy al cantón Durán en la provincia del Guayas, que es un cantón que tiene mucha población, pero su infraestructura sanitaria puede abastecer las necesidades de salud de su pueblo. O del cantón Daule, por ejemplo. Cito a estos dos, que junto a San Borondón y a Guayaquil son los que registran mayores contagios en la provincia del Guayas. La disminución de la atención de emergencia hospitalaria no puede ser un parámetro, con todo respeto lo digo, porque está claro que la gente se cansó de llamar al 171 fundamentalmente, se cansaron de llamar. Y el tema de la colaboración ciudadana, que evidentemente invita a la reflexión, porque está claro que no todos colaboramos. Hay mucha gente que se ha relajado. Y por otra parte hay gente que necesita salir. De eso hemos conversado a lo largo de la semana anterior, sobre esta diferencia entre los que necesitan salir porque necesitan pararse en una esquina a vender caramelos, aunque sea, porque no tienen para comer. Son realidades, son realidades. Sobre esto hay que hacer un análisis de verdad muy consciente, muy sesudo, muy meditado, muy argumentado, y que las decisiones de los alcaldes, conjuntamente con sus COEs cantonales, se ajusten a la realidad. Y cuidado, va a haber algún tipo de manejo clientelar, solamente por complacer a los ciudadanos que ya quieren salir sin medir las evidencias físicas. Así de simple es esto. De esto habrá que seguir conversando, ¿ah?